Información preocupante para las personas no vacunadas contra COVID-19. El Centro de Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y sobre todo la Agencia Sanitaria de España indicarían que las personas no vacunadas tendrían un riesgo 20 veces más de fallecer frente a COVID-19. ¿Qué significa esta cifra? ¿Por qué las personas no vacunadas podrían tener un cuadro severo frente a una variante que aparentemente no estaría causando mayor daño a nivel pulmonar? En este video vamos a hablar sobre este reporte y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información bastante importante que debe ser considerada. CDC y la Agencia Sanitaria en España indicarían que las personas no vacunadas frente al avance de la ola Omicron tendrían 20 veces más probabilidades de fallecer. Una situación que debe ser tomada en cuenta y que lamentablemente muchos países en Europa no estarían tomando en consideración. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para conocer los estrenos, videos, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, la situación por el avance de la variante Omicron es preocupante. Y es preocupante porque se está evaluando la situación sanitaria que está conllevando. Lamentablemente muchos hospitales se ven afectados, no solo porque las camas están utilizándose, sino también porque el personal de salud se ve enfermo y está faltando al trabajo, dado que tienen que permanecer en aislamiento para evitar contagios y para evitar complicaciones de la misma enfermedad. Y esta situación ya estaría marcada sobre todo en países donde están enfrentando un incremento masivo de casos. En las últimas 24 horas, Australia habría registrado el pico récord de más de 100.000 contagios en un solo día, situación que no había registrado a lo largo de la pandemia y que lo habían denominado a este país como el país libre de pandemia, porque en el 2020 y el 2021 pudo controlar de manera adecuada la pandemia. Sin embargo, frente a Omicron no sucedió ello. Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido, también estaría enfrentando una situación similar. Y es por ello que en una conferencia de prensa, y sobre todo en lo que significa reportes que se van brindando de manera semanal, CDC anunció que las personas no vacunadas tienen 20 veces más probabilidades de morir tras contraer COVID-19. Y esta situación también había sido indicada en un comunicado que se habría dado este 8 de enero de 2022 por la Agencia Médica Europea, en donde se indicaba que las personas entre 60 a 79 años no vacunadas frente al coronavirus tendrían también esa probabilidad de 20 veces más probabilidades de fallecer que las personas inmunizadas. Y esto lo informó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en España. Situación preocupante que indicaría que las personas no vacunadas serían la población vulnerable frente al avance de Omicron. Este punto es muy importante porque tenemos que conocer nosotros a qué llamamos personas vacunadas en tiempos de Omicron. La información ya desde que se conoce la variante el pasado 26 de noviembre de 2021 hasta el momento ya habría identificado que una persona vacunada se define frente a Omicron aquella persona que ha recibido un esquema completo de 2 dosis más una dosis de refuerzo. En otras palabras, hablamos de una persona que ha recibido al menos 3 vacunas. Una persona vacunada se define en tiempos de Omicron como una persona que tiene 3 dosis de la vacuna. ¿Qué es lo que va a pasar con una persona que tiene 3 dosis de la vacuna? En primer lugar, una persona vacunada, hablando de 3 dosis, puede infectarse y se va a infectar de Omicron si no se cuida. Esto claramente se reportó en un grupo de personas de salud, trabajadores de salud, quienes en Dinamarca se habrían reunido en las Islas Feroe y de esta manera 21 de ellos salieron contagiados. Personas que estaban completamente vacunadas con dosis de refuerzo y que tenían una prueba negativa 36 horas antes del evento. Situación que confirmaría que las personas vacunadas se pueden infectar y se van a infectar si no se cuidan. Sin embargo, la diferencia está en la severidad y el riesgo de mortalidad. Una persona vacunada
2 dosis más dosis de refuerzo, está con una probabilidad de tener un cuadro severo o con probabilidad de fallecer muy inferior que las personas no vacunadas. Las personas no vacunadas, definiéndose como aquellas personas que no han recibido ninguna vacuna, aquellas personas que tienen una sola dosis o aquellas personas que tienen 2 dosis o las personas que ya pasaron 6 meses de la última dosis, a este grupo debemos nosotros denominar no vacunados frente a Ómicron. Las personas no vacunadas tienen el riesgo de cursar con un cuadro severo y sobre todo, como dice España, si está entre los 60 y 79 años, tiene un riesgo de mortalidad. Es decir, todas las personas que no han recibido dosis de refuerzo, todas las personas que su vacunación ya fue más de 6 meses, o las personas que no han recibido vacuna hasta el momento, tienen un riesgo de mortalidad de 20 veces más que las personas que sí están vacunadas. Esta información debe ser tomada y sobre todo considerada por las personas. La variante Ómicron va a causar letalidad y ya van países que han registrado mortalidad por Ómicron. Por ejemplo, tenemos Australia, tenemos Reino Unido, Estados Unidos, Israel y hace algunos días se habría agregado Brasil, en donde ya han reportado personas fallecidas por la variante Ómicron. Y se estima que esto va a ser mucho mayor, sobre todo porque se está viendo que los contagios se incrementan de manera exponencial, en donde son las personas jóvenes que están llevando el virus a las personas mayores, dado que son este grupo de personas, este grupo de edad que menos respetan los distanciamientos o los protocolos de bioseguridad, dado que ya el cansancio de pandemia los ha llevado a que bajen las defensas y las medidas de protección. Esta situación es bastante delicada. Si nosotros tenemos personas no vacunadas definidas con personas que no recibieron vacuna o que tienen una sola dosis o 2 dosis y ya pasaron 6 meses o 2 dosis en sí, son personas que deben tener una tercera dosis o dosis de refuerzo. Las personas en este momento deben entender que la variante Ómicron no es una variante leve. Ya la Organización Mundial de la Salud había identificado cuál va a ser la situación que va a provocar Ómicron. Y la situación que provoca Ómicron es el colapso sanitario y sobre todo la disminución de personal de salud. Ello va a conllevar a que otras enfermedades se compliquen, lo que ya muchos expertos han llamado como tal daño colateral por Ómicron. La situación es preocupante y debemos nosotros considerar que la mejor arma para poder enfrentar los casos severos, no las infecciones, los casos severos por la variante Ómicron es la vacunación. Vacunación en tiempos de Ómicron refiere 2 dosis completas y una dosis de refuerzo. Es importante tomar en cuenta que 3 dosis van a hacerle frente a la variante Ómicron, una situación que ya las personas deben considerar y sobre todo deben estar tomando en cuenta que deben ya adquirir su dosis de refuerzo. Es por ello que Reino Unido habría reducido a 3 meses la dosis de refuerzo. Si usted se colocó su segunda dosis, al tercer mes puede colocarse la tercera dosis. En Estados Unidos se ha modificado el tiempo y se considera 5 meses para la vacuna Pfizer y 6 meses para la vacuna Moderna. Si usted ya recibió su vacuna de COVID-19, a los 5 meses puede recibir su dosis de refuerzo en Estados Unidos para la vacuna Pfizer y si es la vacuna Moderna, puede recibir la misma a los 6 meses. Información que debe ser considerada y lo más importante, tomemos en cuenta estos datos. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación bastante preocupante. CDC habría indicado que las personas no vacunadas tienen 20 veces más probabilidades de fallecer frente al avance de la variante Ómicron que causa COVID-19. Igualmente, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad en España habría confirmado dicha información, indicando que las personas entre 60 y 79 años no vacunadas tenían ese riesgo de mortalidad de 20 veces más. Es importante que definir vacunación en tiempos de Ómicron se define a las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Las personas no vacunadas en tiempos de Ómicron son o las que no han recibido vacunas, o las que han recibido una dosis, o las que han recibido 2 dosis, o las que ya pasó más de 6 meses de la dosis. Puntos importantes que debemos considerar, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.